La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. Bendícenos, habla nuestra vida. Por favor, Señor, estamos en tus manos. Cuida de nosotros y que tu palabra, Señor, sea propicia a nosotros, que sea lo que necesitamos el día de hoy. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, allá arriba no vamos a poner el video en este momento, por favor. Disculpen, es que en el culto de las 8 se tomó más tiempo y creo que los videos alargan el sermón, pero sí los vamos a poner en otro momento cuando yo esté hablando. Si se pudiera, hermanos, allá arriba, poner los videos, los dos primeros, el de la introducción y el de la mitad, sin sonido. Si se puede hacer así, lo haremos, ¿de acuerdo? Muy bien, estamos en la serie, hermanos, Saber Vivir. Si estuvieron ustedes temprano aquí, se puso el canto en la introducción, un canto nuevo que habla de este lema, de este tema, de esta serie. Algunos de ustedes no escucharon el canto porque estaban platicando. No es regaño, nomás es información. Estaban platicando y no lo oyeron, pero sugiero que la próxima vez ponga atención a ese canto porque es el principio. Todavía no empieza el culto, pero estamos preparándonos para eso, porque es un canto que se escribió justamente para esta serie. Saber vivir, sabiduría de vida en medio de la popular necedad del mundo. Y el día de hoy vamos como parte de esta serie, a un mensaje que se llama el ADN de la sabiduría. Y recuerdan ustedes, yo he explicado que Proverbios es un libro de refranes, de aquella época. El Señor dirigió por su Santo Espíritu al escritor sagrado para que no escribiera ningún refrán que fuera herético o alguna cosa desastrosa que va en contra del Evangelio. Pero la verdad es que son refranes, algunos de ellos se parecen mucho a refranes mexicanos, pero el estar en la Biblia y en el contexto de la Biblia y las cosas que dice antes y después de los refranes, tiene una enseñanza cristocéntrica, por supuesto, evangélica, por supuesto. Pero yo sé que tanto el sermón pasado como este también, cuando empiezo y las primeras partes del sermón, parecería una conferencia de superación personal. Parecería que algún empresario quiere que sus empleados pues sean buenos trabajadores, le echen ganas y que lo hagan bien las cosas, y entonces contrató a un conferencista de superación personal para que hablara de eso, cómo tener finanzas sanas, cómo tener mejores resultados del trabajo, cómo tener mejores resultados con trabajo en equipo. Esas conferencias se dan en otros lados, ¿no es cierto? Pero no, el mensaje cristocéntrico está en este pasaje. El ADN de la sabiduría le llamaremos. El texto que nos corresponde estudiar entendamos su contexto. La base de la sociedad en donde surgió Proverbios, la base de esa sociedad, también la nuestra, pero se notaba más allá por ciertas condiciones, es la agricultura, por supuesto. Y sabemos que la agricultura pues depende de ciclos estacionales. El día de hoy no tanto. El día de hoy se pueden cultivar tomates en invierno, ¿sabía usted eso? Mediante ciertas formas y la hidroponía y otras cosas, y se puede hacer cosas por cuestiones, por nuevas técnicas que se tienen y demás, pero la cultura de aquella época donde surge este texto, no, ahí, verano, primavera, verano, otoño, invierno, las cosas así son, así tienen que ser y no se puede de otra manera, y tenemos que someternos a ese ciclo establecido por Dios. Pero no está tan malo, es establecido por Dios. De hecho, a esa cosa se le llama creación. Y si es creación, alguien la creó y es Dios. Es la creación de Dios. Y resulta que en Romanos el apóstol Pablo dice, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por todos, de manera que nadie tiene excusa. O sea que la creación es revelación divina. Cada cosa de la creación, un mosquito, es revelación divina. Las cucarachas son revelación divina. Dios nos dice cosas. Son bien resistentes las cucarachas, ¿no es cierto? Aprenden a manejar los venenos y al próximo año tenemos que echar otro porque el otro ya se lo chutaron y ya lo asimilaron, y dicen incluso que soportarían una guerra atómica. Dicen eso, ¿no? Nosotros moríamos, pero ellas no. Bueno, todo lo creado por Dios, aunque las cucarachas nos caen bien gordas, pero es creación de Dios. Y resulta que el Señor nos quiere enseñar algo a todos nosotros, algo con respecto a su naturaleza, y quiere que investigando su naturaleza aprendamos cosas. Y me parece que la enseñanza de hoy tiene que ver con la previsión, con la diligencia, con la capacidad para vencer la procrastinación. Y creo que por eso nos pone en el contexto
de las hormigas, porque nos va a hablar de las hormigas, en un contexto histórico en donde la pereza no era un defecto moral, era una amenaza social y económica. ¿Ha notado usted que en la creación se siguen ciertos patrones estrictamente? Por ejemplo, déjeme hablar no de las hormigas, sino de las abejas. Las abejas, la única que se reproduce es la reina, ¿no es cierto? Pero se requieren los zánganos para que la fecunden. De una vez y para siempre, ya después de que la fecundan, el zángano ya no tiene nada que hacer, por eso se llama zángano. O pues más bien por eso los zánganos, le decimos zánganos por los zánganos esos. ¿Y sabe qué hacen los zánganos? ¿Saben qué hacen las abejas con los zánganos? Los matan. No sirven para nada, nomás para comer, entonces no producen, entonces hay que matarlos, en serio, los matan. Y hay otros seres más superiores en cuestión de capacidad para inteligir o inteligencia, como los lobos, por ejemplo. No son tan simples como las abejas y las hormigas, pero los lobos que viven también por ciertos instintos y demás, fíjese que también hacen eso. Cuando un lobezno es latoso, muerde a todos, no hace caso, desobedece, el jefe de la manada agarra a ese pequeño, lo saca del campamento y lo asfixia o le da un jalón para desnucarlo. Eso se ha probado que algunos animales son así. ¿No se le parece interesante? Y sé que los voy a meter en líos, pero no se preocupe, hoy no lo voy a explicar, pero otro día sí. Pero en la Biblia dice un texto del Antiguo Testamento: si tienes un hijo contumaz y rebelde, comilón, bebedor, se la pasa con sus amigos, no hace nada, no sirve, y se lo has dicho muchas veces, es pecador. O sea, un mujeriego, parrandero, jugador como Juan Charrasqueado, dice, y no entiende, y se lo has dicho varias veces y no entiende, llévalo con los ancianos del pueblo y sáquenlo de la ciudad y todo el pueblo apedréelo y quiten la maldad de mi pueblo. ¿Han leído ese texto? ¿Dónde comenzaremos, hermanos, eso? No, chamacos, ¿están oyendo? Yo no creo que los hebreos hayan hecho eso nunca. Y usted dirá, desobedecieron a Dios. Me parece que era una ley disuasoria, ¿cómo se dice? Con la intención de disuadir, ¿sí me explico? Y también con la intención de ayudarnos a entender lo grave que es. En aquella época, una persona holgazana no tenía un defecto moral, era una amenaza social, económica, era un contrapeso de poca la comida y lo esté tragando y no haciendo nada. O sea, pocos recursos y unos nomás comiendo y no haciendo nada, son un peligro social. Muy bien, entonces un holgazán era un delincuente en aquella época, un irresponsable era una carga, un necio era un peligro para la comunidad. Lo maravilloso es que Dios, al hablarnos de estas cosas, no nos habla de una manera que alguno esperaría en un culto, en una predicación. Nos habla de una manera tan sencilla como revolucionaria, tan clara como confrontativa. No usa argumentos filosóficos, no pone de ejemplo ni a Sócrates, ni a Eric Fromm, ni a nadie que usted y yo hayamos leído alguna vez, ni dice complicadas fórmulas científicas. Dios en esta ocasión va a usar a las hormigas. Y usted dice, ¿hormigas? Lo único que me gusta de las hormigas son los escamoles. Sí. ¿Cuánto le gustan los escamoles? A todos los americanos o brasileños o lo que sea que vienen de otros lados, los llevo a las pirámides de Teotihuacán y luego los llevo a comer a la gruta. Han ido a la gruta y ordeno escamoles. Algunos sí les digo, porque ya me di cuenta que no se vale decirles cómaselo, está muy rico, y después les digo, eran huevos de hormiga. No, ahora sí les aviso, y hay quien los ha rechazado, pero les digo, les convenzo diciendo, son hormigas embarazadas, no se preocupe, que sí son, porque el huevecito sí va a convertirse en hormiga. Nos va a hablar Dios a través de las hormigas. Se trata de una explicación científica que tiene a la hormiga como modelo. Desde la biología moderna, en el campo de la etología, se le llama lo que estudia las hormigas y otros insectos, como las termitas, nos han enseñado que tienen un sistema de organización colectiva eficientísimo. Y hoy son la base de nuestra reflexión. No por sí mismas, no vamos a hacer aquí un Dios de las hormigas, ni qué lindas las hormigas, qué listas las hormigas. No, Señor, Dios las creó así. Ellas solamente hacen la voluntad de Dios. Y por cierto, la hacen bien, la hacen mejor que nosotros. ¿En serio? Porque no tienen libre albedrío, esa es la razón. No tienen libre albedrío, no pueden decidir no hacer la voluntad de Dios. La hacen porque la hacen. Por eso no por sí mismas son revelación, sino que son revelación porque Dios quiso revelarse en ellas para enseñarnos algo. Así es que vayamos al pasaje. Y voy a llamar a esta enseñanza el ADN de la sabiduría. Porque voy a decir una cosa con A, una cosa con D y una cosa con N para hablar de ser sabios. Ser sabios. Y la primera parte es así, llana,
de consejos prácticos de comportamiento humano. Por eso, primera parte del ADN de la sabiduría, aprendizaje. Obviamente, el aprendizaje es indispensable. Aprendamos de la creación, diría yo aquí. Pero vamos al texto. El texto está en Proverbios capítulo 6, versículos 6 y siguientes. Vamos a la primera parte, versículos 6 y 7. Los leen conmigo, por favor, como dice. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Primera parte, la A del ADN, aprendamos. El Señor le está diciendo al ser humano, mira, ve, y después dice, mira. Pero esto de la vista no tiene que ver con solo observa, no tiene que ver con solo percibe la luz que choca en esos cuerpos y luego vuelve al tuyo, tu cerebro lo asimila y eso es la vista. No, está hablando de algo más, hablando de algo más. Este pasaje primero dice cosas extraordinarias, así con sencillez como estas. Las hormigas pueden ser maestros de los seres humanos. ¿Qué le parece eso? Las hormigas nos pueden enseñar. Y usted matándolas, hermano. Y usted matándolas, porque vemos una y es más, si nuestra planta de repente tiene un caminito de hormigas, ya sabemos, van a ir por las hojas, ¿cierto o no es cierto? ¿Qué hacemos? Gasolina o aceite, DDT o el dedote, lo que sea, y a matarlas, pero las hormigas pueden ser maestros del ser humano, según este pasaje. Si no aprendemos de la creación de Dios, somos necios. Mire cómo dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. O sea, si no miras a la hormiga y miras sus caminos, no eres sabio. Eso dice, por eso insisto, las hormigas nos pueden enseñar. Si no aprendemos, somos necios. La sabiduría tiene que ver con saber vivir adecuadamente en la creación de Dios. Si la creación de Dios es su revelación, porque es su revelación, Él se revela, así dice Pablo. Dios, lo que no se sabe de Él, se sabe por la naturaleza. Si usted dice, entonces, ¿se puede conocer a Dios? Yo creo que sí. La revelación especial es esta. Dios se reveló de maneras especiales a través de teofanías, a través de mensajes claros, audibles a seres humanos, y se escribió la palabra. A través de su presencia entre nosotros es la máxima revelación de Dios, Jesucristo. Pero antes de la revelación especial, Dios se reveló a través de la creación, porque la creación dice cosas. Por eso nadie tiene excusa, que los antepasados nuestros acá en América, que no se les predicó el evangelio, pobrecitos, ¿cómo van a ser salvos si no van a poder ser cristianos? Es cierto, nunca fueron cristianos, nunca adoraron a Cristo, nunca se bautizaron, nunca vinieron a orar. Imagínense qué tragedia. Pero al ver el universo, debieron reconocer a ese Dios creador que está detrás de todos los seres que se han inventado los seres humanos. Yo digo, lo he dicho ya antes, yo pienso que en el cielo vamos a encontrar a Netzahualcóyotl, el príncipe poeta. Si usted lee sus escritos, sus libros, yo digo que es el de un cristiano, habla como un cristiano. No habla de Tlaloc, ni de Huitzilopochtli, ni de Quetzalcóatl, habla de otro ser, del que los demás aztecas, mayas, tlaxcaltecas y demás no hablan. Él habla de otro ser al que llama el constructor. Y yo creo que estaba hablando de Dios. Entonces, Dios se ha revelado en la naturaleza. Por eso poner atención a su naturaleza y entender cómo funciona y luego aplicar eso a nuestra vida es sabiduría, es cristianismo. Aprendemos de la creación. El texto dice ve, y es un imperativo e implica acción deliberada, no contemplación pasiva, sino observación reflexiva y formativa. Ustedes y yo, en el remoto caso de que no hubiera mucho smog y mucho viento y podemos ver los volcanes desde aquí, ¿verdad que se pueden ver desde aquí? Desde la ciudad, pero a veces, cuando hay viento y demás, ¿y qué hacemos? Pues lo vemos y sí está bonito, sí están bonitos, se ven bonitos. Aunque yo una vez fui a Chile y llegué de noche y en la mañana amanecí, abrí la ventana y estaba extasiado y mi esposa me dijo, ¿qué ves? Le dije, ¿te acuerdas del Popocatépetl? Sí, multiplícalo por 1000. Porque estaba viendo la cordillera de los Andes, pero yo vienes de allá, ¿verdad? De ver esa cordillera. Pero aquí el nuestro también está bonito, Fer, no seas mala onda. Estoy bromeando. Pero no habla de esa contemplación solo así, no, sino de observa. La idea es, cuando dice ve, está diciendo analiza, reflexiona, mira sus caminos. O sea, aprende su estilo de vida, porque sus caminos es una expresión que se refiere, checa cómo actúa esa persona, mira sus caminos, analiza su comportamiento. Sé sabio, no habla solo de conocimiento, sino de transformación ética. Fíjese cómo Dios quiere transformar nuestra vida
con la observación de las hormigas. Quiere decirnos algo, por eso les digo, no es solamente esto, consejos prácticos para ser rico o algo así como se dan en algunos lugares. No, esto es espiritual. Aprendamos que no podemos cambiar el orden natural de Dios, pero sí podemos vivirlo para nuestro bien. En resumen, eso nos enseñan las hormigas. No podemos cambiar que no haya estaciones, no podemos cambiar las montañas del lugar. Algunos piensan que eso se refiere a Jesús cuando dijo, di a esta montaña, pásate de allá. Él dijo otra cosa, pero otro día se las explico. Pero sí podemos aprender a vivir en este mundo creado por Dios, pasando por encima de las circunstancias, siendo sabios. Ahí le dejemos por lo pronto. Letra A, aprendamos. Letra D, del ADN de la sabiduría. Diligencia. Seamos diligentes ante los desafíos de la vida. Sigan leyendo conmigo ahora el versículo 9, como dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Proverbios 6:9. Como los consejos de una madre, este proverbio nos confronta con lo obvio. Si sabes que es bravo, ¿para qué le buscas ruido al perro? Las mamás siempre se basan en eso. Tú ya sabes algo, debiste actuar conforme a eso. Si sabes que va a hacer frío, ¿por qué no te llevas suéter, chamaca? Ahí vas toda encuerada de la espalda. ¿Sí los ha regañado su mamá alguna vez? ¿No los mandaba su mamá a la escuela con un sleeping bag que se llamaba chamarra sí, pero ¿cómo se llama? De los gansos, ¿cómo se llama? De pluma de ganso, ¿verdad? Calientísima, parecía que traías gasolina prendida, y llegabas tú así como en una película que sale, no llegabas así, no te podías ni sentar. Dice mi mamá que no vengo suficientemente cubierto, todavía te sentabas. Las mamás, ¿qué no ves esto? Si tienes examen, ¿por qué no estudias? El refrán de Proverbios dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás del sueño? La necedad no es ignorancia, sino decisión de ignorar el conocimiento. La pregunta no es, ¿no sabes que debes dejar de dormir tanto? No, la pregunta es, ¿hasta cuándo? O sea, el proverbio da por hecho de que el individuo sí sabe algo, pero ¿hasta cuándo lo vas a poner en práctica? El problema es como la ignorancia voluntaria, es decir, la decisión de ignorar lo obvio. O sea, sí sé, pero me importa un comino, no le voy a poner atención a eso. La procrastinación, que es lo mismo que antes decíamos, dejar para mañana lo que puedo hacer hoy, pero el día de hoy esa palabreja se ha hecho famosa, pero todos sabemos que es terrible, que es mortal, que es horrible esa cosa, pero hay gente que hasta practica. Un día escuché a unas personas platicar entre ellas y decía, sí, no, es que yo procrastino mucho, y no sé, así como diciendo, sí, padre, ¿no? Como diciendo, meto muchos goles y soy bueno para hacer comida. O sea, como aceptando que me la paso la vida perdiendo el tiempo sin hacer algo que debía hacer hace un mes o hace un año y todavía no lo hago. Porque se ha convertido en una palabra así elegante ahora para decir, ¿no? Como cuando usamos la depre también. No decimos, estoy enfermo de depresión, pero decimos, me da la depre, y entonces, así como así, la chata, la güera, mi amiga, la depre. Somos cuates, nos tomamos un refresco juntos. Hermanos míos, seamos diligentes, prestos, listos, aplicados para enfrentar la vida y todas sus circunstancias, o las circunstancias de la vida pasarán por encima de nosotros. Esto es así, o las circunstancias de la vida pasarán por encima de nosotros. Mi nieto, como las hormigas, nos habló. Estaban aquí en México cuando nos pasó el asunto de la camioneta que teníamos se desvieló. Y no fue nada externo, ni atropellan a nadie, ni se calentó nada. El motor es la segunda vez que se desviela, debe tener algo internamente defectuoso, y resulta que una vez más se oyó una explosión y salió fuego por todas partes y se estaba quemando y demás. Pues sí, nos espantamos, mi esposa se espantó mucho porque ella salió corriendo como diciendo, ya vente porque va a explotar. Fíjense que si se hubiera quemado, el seguro no la pagaba. ¿Para qué la pagué, hombre? Porque no nos va a dar ni un 5, porque el defecto no fue de un accidente ni nada, sino que fue interno. Entonces, no. Pero ¿cómo voy a dejarla quemarnos? No, pues la vi encendida, yo dije, pues hay que echarle algo. Pero regresamos a casa muchas horas después, y nuestro hijo y nuestro nieto hicieron algo, sabían que íbamos a regresar, pues no sé, tristes o lo que sea. Entonces se fueron al mercado y se compraron 82 patitos, de esos que están de moda, ¿sí? No sé. Estos me apagaron. Bueno, ya volví. Y entonces
y compraron y los escondieron en la casa, en todas partes, no sabemos dónde. Llevamos 53 encontrados, son 82. Y les tenemos que mandar una foto de cuando ya lo encontramos. Unos los encontramos así, se veían, otros están siendo encontrados así de repente. Pero lo hicieron como para darnos una alegría, porque sabían que veníamos a hacer muy mal. Y pues sí llegamos con cara de, pues sí, cansados y demás, y yo con mi ampolla de mi quemada y esas cosas, y medio tristes. Nos llevaron los hermanos a la casa, porque pues en qué íbamos a ir, fueron por nosotros. Y el Leonel abraza a mi esposa y le dice: Buba, solo es fierros, solo es materia, no te preocupes. O sea, sí, nuestro nieto, que ni a la iglesia. Qué bueno que eso no se oyó. Porque salió así, no con mucha alegría. Y resulta que diciéndonos a los pastores de la iglesia, dándonos un consejo, pues me encantó, lo entendí como de parte de Dios. Por supuesto, las circunstancias de la vida, si no las analizamos, si no aprendemos a vivir en esta creación que causa problemas, que tiene erupciones volcánicas, que tiene temblores y que además tiene una sociedad que estamos destruyendo la creación de Dios, y por lo tanto hay circunstancias, si no lo analizamos, si lo estudiamos y lo reflexionamos con sabiduría, corremos el riesgo de que en lugar de pasar por encima de las circunstancias pasen por encima de nosotros. Por eso el ADN de la sabiduría es aprender. El número 2 es diligencia para enfrentar las circunstancias. Y la siguiente parte del ADN de la sabiduría: negación, no a la negligencia, rechazo a una enfermedad social de la negligencia. Lean conmigo versículos que siguen, 10 y siguientes, como dice: un poco de sueño, un poco dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Qué les parece? El pasaje nos invita a tomar una firme decisión que podríamos llamar la cero tolerancia. No, cero tolerancia a la negligencia. El término hebreo clave aquí es del pasaje anterior que ya leímos, que es perezoso. Asel, es la palabra asel. Pero déjeme decirle que perezoso no traduce exactamente asel, porque porque perezoso, la palabra castellana, habla de alguien que está acostado, pues tirado, descansando. No habla de alguien que está descansando. Habla de alguien que no está haciendo lo que le corresponde porque está jugando cartas con no sé qué amigos. Alguien que está en la cantina embriagándose, no está descansando, no está acostado, está embriagándose en lugar de ir a trabajar. Alguien que está jugando fútbol, que no es malo jugar fútbol, pero sí sería bueno no jugar todos los días si no eres futbolista. No jugar, ni te pagan, ni todos los días juegas fútbol, ¿para qué? Y además en tiempos que debes ir a la escuela. No es malo jugar futbolito, pero sí a la hora de la escuela. Eso es un indolente, es un asel. Por eso perezoso puede significar solamente alguien que siempre está acostado, pero no, se trata de un indolente, uno que no hace lo que le corresponde. No describe descanso legítimo, sino negligencia persistente. Se trata de la terrible pandemia de la procrastinación que invade la sociedad moderna. Tiene que ver con evasión, es evadir una responsabilidad. Se muestra por medio de hábitos destructivos. Así somos los seres humanos. Se expresa en la repetición de prácticas o ausencia de prácticas, porque dice el texto, un poco de sueño. Está diciendo así como que tantito que le des chance a esa negligencia, a esa indolencia, y se inicia un proceso de negligencia que va creciendo gradualmente y termina en la muerte. Se puede ser muy afanado en el trabajo que consigue dinero, e indolente o perezoso en la vivencia que produce plenitud de vida. Buen ejemplo, contentamiento. Porque puede haber alguno de nosotros es muy trabajador, se la pasa trabajando, y se la pasa trabajando porque huye de su casa. Por eso trabaja tanto, porque no quiere regresar a su casa. Pide horas extras por Dios porque no quiere ver a su esposa o a su esposo o a sus hijos, porque no quiere cumplir con una responsabilidad. Ahí también hay indolencia. ¿Sí me expliqué? Porque no se refiere solamente a descansar en una hamaca, se refiere a no cumplir con mis responsabilidades que debo cumplir. ¿Qué hacer con esta pandemia de indolencia del perezoso? Se necesita firmeza para negarse a la insensatez. El texto dice: ¿hasta cuándo, perezoso? Levántate, haz algo. La negligencia es ayudada de pilón por el sueño, por la comodidad, por el descanso, y para vencer tales cosas hace falta decisión.
Si usted y yo sabemos eso. A veces en las mañanas, ¿saben aquel hombre que decía, tengo un reloj que me dice a qué hora debo levantarme, pero no tengo a nadie que me diga por qué debo levantarme? Si es eso, una tristeza, cuando no tienes una razón para actuar, para hacer las cosas. Sé que debo vivir, pero no sé para qué. Debes ponerle algo, busca ayuda, lo que sea, pero necesitamos. La negligencia es ayudada, insisto, por la comodidad y el descanso, por la tribulación, por la depresión, por la sociedad injusta. A veces las injusticias nos dan ganas de ya ni para qué me esfuerzo si reciben más los malos que los buenos. Y nos da depresión y entonces tenemos ganas de no hacer las cosas. Decisión, no hay otra. Debemos decidir algo. Aquí este proverbio y esta serie de proverbios es una exhortación al ser humano a actuar, a tomar decisiones. La carencia, la desposesión, las necesidades son resultados inevitables de la negligencia. Inevitables. Y el proverbio lo dice así, dice como caminante. Llegará a tu pobreza como caminante o como soldado armado. Como caminante, como la sociedad de aquella época era rural. Y cuando tú has vivido en un rancho, yo sí he vivido en un rancho, sé lo que está diciendo. Estás en el rancho ahí sentado con doña Chole o con don el hermano primo de mi padre, Chon Sainz, y de repente le digo, ¿y a qué horas viene el güero? Su hijo mayor, y se asoma y dice, ahí viene caminando ya, mira. Y yo veo ahí un puntito allá en el cerro, porque allá las casas no están pegadas, está una aquí, a 1,5 kilómetros está otra, y él dice que ahí viene. Pues yo no distingo entre burro, caballo, coyote o el güero, porque no soy bueno para eso, de usar la vista así como ellos. Y él dice, ahí viene ya, pero mientras echémonos un café. Y nos sentamos a dar un café. Yo todavía no le pongo azúcar cuando el güero ya está aquí en la puerta, porque yo no sé medir cuánto tarda eso en llegar. Se me hacen lejísimos, pero de repente ya está aquí. Eso es lo que dice aquí, como caminante. La pobreza llega como caminante. ¿A qué sentido? Tiene que llegar. Si va caminando, va a llegar. Si está parado, quién sabe si llegue. Pero si va caminando, llegará. Y luego dice, como soldado armado. Ahí está peor la cosa, porque no solamente llegó, sino que llegó armado y en la torre. Como un persistente caminante que finalmente llega a su destino, y como un soldado que cumple su misión. Las consecuencias negativas de la indolencia llegan más temprano que tarde a la vida. Hermanos míos, la procrastinación es un pecado funcional con consecuencias globales. No es neutral, no, es malo. Roba tiempo, destruye oportunidades y afecta a muchos otros. Y en ocasiones ustedes y yo, por indolentes, por no tomar la decisión, nos perdimos de una gran oportunidad. Algunos solteros se perdieron una gran oportunidad de una gran relación de noviazgo y de matrimonio, que la dejaron porque le tuvieron miedo a la responsabilidad, porque hay quienes quieren disfrutar las riquezas del matrimonio sin tener que pagar por ellas. Pásele. Sin tener que pagar por ellas con trabajo, que significa el matrimonio precisamente. Y perdimos oportunidades. Valoremos el trabajo que dignifica. Dios solo llama a creer, no solo llama a creer, sino a vivir responsablemente. Esto que estoy diciendo no es una conferencia de superación personal, porque esto está en la Biblia y tiene que ver con nuestra experiencia espiritual, nuestro reconocimiento del Creador. El ejemplo que está poniendo el Señor de las hormigas es su revelación, porque Él se reveló en la creación para enseñarnos algo importante. Tres valores de la sabiduría. Aprende. El ADN de la sabiduría. Aprendamos. Diligencia. Y diligencia no nos referimos a la de Wells Fargo, a la de Bonanza. No, los jóvenes, ¿cuántos saben de Bonanza? Sí, aquí en este culto sí hay amigos míos. De las películas de vaqueros, la diligencia, estamos hablando de la capacidad de hacer las cosas, decidirte, levantarte, tomar decisiones, y además no a la negligencia, no a la procrastinación. Muy bien, pero tengo un desafío para ustedes. No es que ya vaya a terminar tan pronto el mensaje, pero espero sí hacerlo pronto de todas maneras. Esto es el ADN de la sabiduría, pero ahora tengo un desafío. La sabiduría también se aprende observando la creación. Esto es muy importante porque nos acerca a una teología de la creación. Este pasaje de Proverbios que habla de hormigas,
que habla de hormigas y soldados armados que vienen y caminantes. Este pasaje es teología, teología de la buena, teología que nos ayuda a entender quién es Dios y qué quiere. Les he dicho muchas veces que mi maestro de teología me enseñó esa frase, me gusta mucho. Dijo, el resumen de toda la teología es esto, dos cosas: quién es Dios y qué quiere, punto, no hay más que hablar. Todo lo que dice la Biblia nos dice quién es Dios y qué quiere de nosotros. Y quiere cosa buena para nosotros, por cierto. Pero es teología de la creación, porque es observando la creación de Dios, le conocemos mejor, sabemos qué quiere, sabemos qué quiere para nosotros, sabemos qué quiere de nosotros, qué va a hacer con nuestra vida. Y para enfrentar este desafío conseguiremos una vez más el acróstico ADN para decir tres cosas más. Hermanos míos, en vista de que esto es Dios revelándosenos y debemos aprender de eso, entonces les propongo en el desafío, esta es la invitación, esta es mi invitación para ustedes y para mí: amemos la vida. El texto dice, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Se refiere a una hormiga chiquitita. Ni nos duele matarlas a usted y a mí, ¿no es cierto? De niños éramos crueles y agarrábamos una hormiga güera y una hormiga negra y le ponemos a pelear. ¿Cuántos hacían eso? Y hasta apostábamos como si fueran peleas de gallos y esas cosas. Ahí están las hormigas. Es más, hasta mi madre decía cuando me peleaba yo con mi hermano, decía, ay, parecen hormigas así enchinchadas, ¿verdad? Peleando. Amemos la vida. Dice que esta hormiga recoge a tiempo, la siega a mantenimiento, recoge su alimento, recoge pulgones. ¿Saben que las hormigas algunas son ganaderas? Recogen hierbitas, comen hierbas, no, comen hongos. Entonces las llevas ¿para qué? Para que les salgan hongos. Ahí en el hormiguero las ponen ahí, les permiten tener humedad para que salgan hongos de los que se alimentan. Algunas de ellas son aljibes vivientes. Como no tienen dónde guardar las cosas, va una hormiga y se atasca de miel y luego se cuelga en el hormiguero y ahí está una bolota, es el abdomen de la hormiga. Llega otra hormiga, le hace comezón y le sale mielecita. Muchas gracias, comadre, para servirle, no se preocupe. ¿Saben? Son aljibes vivientes. Esa es la creación de Dios que observamos ustedes y yo. Entonces, hermanos míos, este asunto no es solamente eso, es una enseñanza extraordinaria para nosotros. Esta parte del texto se parece a expresiones bíblicas de otro lugar en donde usted y yo las encontramos claramente espirituales, teológicas, pero que hacen que este asunto de las hormigas se convierta en un asunto espiritual y teológico. Por ejemplo, este texto, mire cómo dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa sustenta mi suerte. Tú sustentas mi suerte. Traducción: tú eres el que me dio el rancho que tengo y los caballos que tengo y las ovejas que tengo, y tú eres el que hace posible que mi viñedo pueda ser cortado y yo pueda crear vino y tengo una copa llena de vino que tú me diste. Tú sustentas mi suerte. Este hombre está hablando de lo mismo que las hormigas que agarran en el verano su riqueza y se la llevan a su hormiguero, y aquí este hombre está diciendo que Dios trajo riqueza a su hormiguero que amado casa. Es la misma cosa, pero aquí se entiende como espiritual. Entonces, hermanos míos, amemos esta creación de Dios, amemos la vida diaria. Las cuerdas, dice el Salmo 16, 5 al 6. Ya leí la primera parte, pero esta otra, lean conmigo el 6, por favor. Lo leo a los matrimonios en las bodas siempre. ¿Cómo dice? Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Mi esposa es mi atadura. Sí, estoy atado. Si usted me invita a una fiesta y yo pongo cara de que tengo que pedir permiso y usted me dice, ¿tiene que pedir permiso, pastor? Le digo, sí, y ni voy a pedir porque no me van a dar. Así que ni para qué pido, porque sí estoy atado, pero estoy atado deleitosamente. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Si alguien me quiere desamarrar, le digo, gracias, fíjese que no, esa otra cuerda se me hace bien gacha, yo tengo la mía. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Mi riqueza, mi esposa es un asunto espiritual en mi vida. Es Dios revelándoseme y diciéndome, mira que sí te quiero. Y cuando como en la mañana, esta mañana, hace ratito me eché un bistec con cebollita. ¿Ya desayunaron? Para los que no, ahorita se van ahí, se atacan, de ahí me lo dieron. Con unos, ¿cómo se llaman? Nopales asados, así en rayitas de una vez, nomás les puse sal. ¿Tuviste que más comí? Unas quesadillas
azules, de tortilla azul, con harto queso adentro, de ese que se derrite y que cuando toca la sartén, así no sé qué, y luego queda una costrita de queso. ¿Sí ha visto eso? ¿No les gusta la costra? Me dijeron que los antojara porque hay mucha comida y para que no se quede. Eso no es solamente comida, no es solamente economía, no es solamente que soy muy listo y trabajo mucho y consigo dinero. No, es gracia divina, un Dios creador que se me revela en las quesadillas. Estoy hablando claro. Y que me hace amar esta experiencia de caminar con Él. Les tengo más textos parecidos a ese. Versículo 37:11 del Salmo, de un Salmo. ¿Cómo dice, hermanos? Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Heredarán la tierra, y habla de un terreno, te dieron un terreno, es la parcela que te tocó, pero luego le pone un asunto espiritual, teológico maravilloso, y te recrearás con abundancia de paz. Y la palabra paz, shalom, es una palabra en la Biblia que significa toda la gracia de Dios, todo lo que Dios te puede dar. De hecho, lo contrario a shalom de Dios es vergüenza. Y por eso muchos salmos dicen, no será avergonzado. El que no sé qué, no será avergonzado. Y no tendrá vergüenza delante de no sé quién, porque vergüenza es no tener la paz de Dios. ¿Y se acuerdan cómo dice en Génesis? Y creó Dios al hombre y la mujer y esas cosas. Y luego dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. ¿Y qué? No se avergonzaban. O sea, tenían el shalom de Dios, tenían plenitud de Dios. Y que no se avergonzaban y que no tenían nada, no significa que no tenían pudor de andar desnudos por la vida. No significa solamente eso, significa que no tenían, oiga, Adán y Eva no tenían celular. ¿No les parece demasiado pobres? Pues usted pierde su celular y le cambian la cara y se siente mal, empieza a tener ansiedad cuando pierde su celular, ¿sí o no? No sé si porque le costó mucho, no sé si porque tiene cosas ahí que dice que nadie debe saber. Por eso su clave está más rara que la patada, no la distingue nadie, porque tiene miedo. Pero usted siente ansiedad. Adán y Eva no tenían celular, ni iPad, lero, candilero, no tenían Biblia empastada en piel, no tenían suero para cuando están deshidratados, y estaban plenos en el shalom de Dios. Porque la creación de Dios ahí, y por cierto, nuevecita, recién hecha, esa no estaba deterioro como la nuestra, y ellos están disfrutando. No, hermanos, esta enseñanza de la hormiga, de aprender de la creación de Dios, esta enseñanza de ser diligentes, esta enseñanza de rechazar la indolencia, no es un asunto solamente práctico, económico, es espiritual, discipulado. Mateo 5:5, lo leen conmigo, ¿cómo dice? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Imagínese usted, otra vez, cosas materiales que resultan espirituales. Ciertamente la vida en la tierra no es algo a lo que debamos aferrarnos, ciertamente, no es algo que debamos aferrarnos, porque pasará, pero sí es algo que mientras la tenemos, debemos disfrutarla. Debemos disfrutarla, y en medio de ese disfrute ser cristianos, glorificar a Dios. ¿Sabe que los primeros cristianos de la historia celebraban la Santa Cena todos los días? Todos los días. Después ya no más cada domingo, y ahora no más nosotros unas 7 veces en el año. Antes la iglesia lo hacía una vez cada mes. Ahora nosotros no podemos hacerlo tanto porque tenemos 3 cultos y esas cosas se nos dificultan un poco más. Hay iglesias que lo hacen una sola vez al año. Pero los primeros cristianos lo hacían todos los días. ¿Saben por qué? Porque lo hacían en las casas, no había templos. Y porque Dios les dijo que cada vez que partan este pan, y pues el pan era un pan, no era como el nuestro que hacemos un pan especial para la Santa Cena. En el caso de los primeros cristianos, el pan de la Santa Cena era el pan, o sea, el pan de siempre. ¿Sí me expliqué? Y entonces, como Jesús dijo, cuando partan este pan, pues ellos entendieron eso. Entonces, cuando estaban ahí comiendo en su casa, que por cierto no comían 3 veces al día como nosotros, es probable que comieran una vez al día en aquella cultura. Cuando comían y el papá partía el pan, pues se acordaban del Señor y daban gracias por la salvación. Entonces celebraban la Santa Cena todos los días, cada vez que comían. No les voy a proponer que celebremos la Santa Cena todos los días, pero sí les voy a proponer que disfrutemos la vida todos los días, y que cuando comamos unos frijoles, unos hermanos nos trajeron chapulines oaxaqueños. A mi esposa le encanta. ¿También te encantan a ti? Mi esposa los vio y tenía así una tortilla de harina con queso, y agarró así un puño y dije, ¡ay, qué delicada! Y porque así como le dije, en serio, se atascó así de chapulines, y luego le hizo así para que
A mí los grandotes no me gustan tanto. Sí me los comí, pero no me gustan tanto. Me gustan los chiquitos porque los grandotes, pues siento que me está viendo, así como que... ¿Sí? ¿No le pasa a usted lo mismo? Estos eran grandes. Entonces sí son más, tienen más carnita, creo yo. Pero a mí me gustan los chiquitos, los que no se saben ni qué son. Que hasta lo agarras así, me gustan más. Pero bueno, oiga, cuando disfrutes tus chapulines, cuando comas tu bife de chorizo argentino, viene de Argentina, por eso ando con envidia y por eso estoy señalándolo aquí, hermana. Estoy bromeando. Cuando comes, que des gracias, que honres a Dios, porque no es cuestión de que venimos a la iglesia, somos espirituales, cristianos, hablamos en cristiañol o cristianés y nos portamos bien. Y sí, hermano, claro que sí, hermano querido. Y allá en la casa hablamos sapos y culebras o en el trabajo. No, soy cristiano donde quiera que esté. Y ahí en medio de esas cosas, ahí soy cristiano. Y ahí disfruto y amo la vida que Dios me dio y la recibo en gratitud. También debemos amarla porque en ella se encuentran otros seres queridos y sobre todo debemos aprender de ella. Debemos entender lo siguiente, hermanos: la creación no es autónoma, es decir, no surgió por sí misma, ni depende de sí misma. Como su nombre lo indica, es creación y es creación de Dios. Así que es solo testigo de la revelación divina, solo eso, es testigo de la revelación divina. Yo siempre trabajo en el segundo piso de la casa, ahí estoy, y cuando mi esposa salió sin que yo saliera con ella, siempre tengo vigilándola así en mi teléfono. ¿Cómo se llama? No es vigilancia, es amor, porque quiero saber dónde anda, quiero si no se atora en el tráfico, esas cosas. De hecho ya de repente me ama y me dice, ya llegué, que no me estás viendo, porque sí le gusta que le esté viendo, pero me doy cuenta cuando ya va a llegar, y entonces me preparo y bajo corriendo y abro y llega y nos abrazamos y nos besamos. Hasta ahí voy a dejar la información. Y oiga, ¿y eso qué? Pues es mi esposa, no es Dios, nomás es mi esposa. Pero Dios está en todo en mi vida. Lo puedo ver en las hormigas, en la carne que me comí hace rato. Qué terrible es que el cristiano no se acuerde de eso y no viva eso en su vida todos los días. Qué terrible. Y no terrible de que qué mala persona está ofendiendo a Dios. No, Dios es perfecto. Dios no necesita de nosotros. No te necesita, ni a mí me necesita. A mí menos que a ti seguramente. No nos necesita. Yo lo necesito a Él. Qué desperdicio, qué agresión contra mí mismo no vivirlo todos los días en todo lo que pasa. Esta enseñanza de las hormigas y eso tiene que ver con esto. Por lo tanto, la sabiduría y la diligencia no es solo moralismo, sino una respuesta humana a la gracia de Dios en la vida cotidiana. Cuando Dios hace algo, ustedes y yo nos impresionamos de lo que hace milagros. Gloria a Dios por los milagros. Pero hace milagros todos los días nos da de comer, todos los días está con nosotros. Deberíamos vivir cotidianamente esa experiencia de la teología de la creación. Inversos en la creación de Dios vemos a Dios y quién es. Amar la vida es vivir Amar la vida es vivirla bien, y no es solo urbanidad o educación, es obediencia a Dios, es nuestra respuesta de fe a la revelación de Dios. Además, demos todo nuestro esfuerzo para ejercer nuestra misión. Aquí viene la enseñanza más importante de todas. Estoy en la conclusión, recuerdan, haciendo una vez el acróstico, pero ahora con enseñanzas, con exhortaciones, amemos la vida. En segundo lugar, dijimos, demos todo nuestro esfuerzo para vivir y experimentar la naturaleza de Dios, la creación de Dios. Perdón, eso ya lo vimos, sí. Y en tercer lugar, ¿dónde voy? ¿En el D? ¿Voy en el D? Perdón, ahí voy. Ahorita voy al N. Demos todo nuestro esfuerzo para ejercer nuestra misión. Dice el texto, prepara en el verano su comida. Hermanos, allá en la computadora, si quieren pueden poner los videos, el primero que me salté y el que sigue, pero sin sonido si se puede. Sin sonido, por favor. Y si se puede sin sonido a los que están en internet también, porque los que se conectan por internet me dijeron que sí lo escuchaban, no les molestaba demasiado, pero sería bueno que no lo tuvieran. Dice el texto, preparen en el verano su comida. Lo que la ciencia moderna ha descubierto de las hormigas fue escrito en la palabra de Dios desde hace siglos. Hagamos una lista sencilla y práctica de enseñanzas de esta creación de Dios. Ahí van a aparecer algunas escenas. Hay incluso una letra, les recomiendo que mejor me pongan atención.
Yo voy a decir lo mismo, pero para que no se distraigan, pero sí vean las hormigas, algunas funciones que ellas realizan en su vivencia comunitaria. Por ejemplo, optimizan recursos, son súper, no desperdician nada. ¿Saben que sus hormigueros tienen basurero? Tienen cementerio. Como mueren las hormigas y al morirse sus cuerpos se descomponen y pueden producir cosas malas, ¿qué creen? Tienen un lugar donde ponen a las muertas. Cementerio común. No ponen flores y eso, no llegan a tanto, pero sí tienen cementerio. Tienen lugar de basura, las cosas desagradables. Las entierran, después de que se llena, las entierran. Hay muchas especies, miles de especies. Unas son de una manera, otras de otra, pero se dice, la ciencia ha descubierto que son las mejores para optimizar recursos. Incluso se dice que la manera como encuentran lugares a través de feromonas que van dejando en el camino, y la manera como en sus mentes hacen las operaciones matemáticas, no son operaciones matemáticas, pero de alguna manera ellas encuentran los lugares. Dicen que eso se utiliza para crear los algoritmos computacionales que ahora nosotros hacemos. Las hormigas ya lo sabían. Tienen trabajo delegado, cada quien hace diferentes funciones. Previsión estacional, trabajan en ciertas épocas que se puede trabajar para cuando no se puede trabajar. Tienen disposición al sacrificio, saben que algunas de ellas se convierten en barcos, iba a decir humanos, pero no, barcos hormigales. O sea, se lanzan al agua, como pueden pisar la tensión superficial y no se hunden, se suben otras, y hacen una lancha, llevan un barco, llevan a la reina encima, los huevecillos que hayan sacado de ese lugar porque alguien depredador llegó o porque se inundó. Pero las de abajo, después de que se suben otras, ya se sumergen, ya no van respirando, aguantan y se mueren, dan su vida por los demás, por la comuna. Y algunas de ellas están ahí esperando que se los coma un pez, porque a los peces les encantan esos barcos de hormigas y van comiendo hormigas. Hacen puentes, cruzan puentes, y uno dice, pues sí entiendo que hagan un puente, pero ¿quién puso a las primeras? ¿No? Hacen un cerrito y de verdad, y luego van haciendo más grueso el puente. Ahorita van a salir algunos ejemplos de eso por allá, porque déjenla correr, por favor, incluso la que sigue. Tienen disposición al sacrificio, tienen orden. Científicamente la hormiga encarna la eficiencia, la constancia y el propósito de grupo. La hormiga no predica, pero su vida sí es una revelación de Dios. La diligencia es sabiduría encarnada. La previsión es un asunto espiritual. Ahorrar, hermanos míos, planificar, organizar, no es falta de fe, es sabiduría bíblica. Hay gente que se cree que tiene mucha fe porque nunca planea. Observa la creación, aprende disciplina, vive con propósito. Y eso, hermanos míos, no solamente lo vamos a aprender en el templo, también en la calle, también en el bosque, también donde quiera, donde vemos cosas que suceden. ¿En qué área estamos viendo ustedes y yo, hermanos, como perezosos? ¿En qué área usted y yo estamos? Miren nomás el puente que hicieron. Vea, abajo, algunas se cayeron, miren aquí cómo transportan un objeto. Parece que va caminando solo, no, así como que ahí te va, ¿sí? Y luego también algunas de ellas cruzan por ese puente. Observar eso, dice la Biblia, nos revela quién es Dios, cómo es. Ciertas características de las hormigas en realidad son valores que los humanos podemos tener. Por eso preguntémonos, ¿estoy viviendo perezosamente en algunas áreas de mi vida? ¿Qué hábitos necesito corregir hoy? ¿Estoy administrando bien lo que Dios me ha dado? Recordemos que la gracia no elimina la responsabilidad, hermanos. Que Dios sea un Dios de gracia, eso no significa que no la regamos. No, la gracia no elimina la responsabilidad ni la diligencia. La diligencia es fe en acción y es práctica. Y por último, ahora sí dejen ahí, pónganle pausa por favor a eso, para que no se termine ese video. ¿Se puede poner pausa? Hermanos míos, ahora sí este es lo más importante. No rechacemos. En el acróstico del ADN de la primera parte dije no a la negligencia. Ahí sí rechacemos, pongamos cero tolerancia, pero ahora digo no rechacemos nuestra naturaleza original. Aquí viene la enseñanza evangélica de este pasaje. Lean conmigo lo que sigue del texto, ¿cómo dice? La cual, sí, vamos a tener que regresar a los puntos, tiene razón, hermanos, allá en la computadora. Ahorita va a aparecer, se los leo. La cual, no teniendo capitán,
ni gobernador, ni señor preparan en el verano su comida. Alguno me dirá, oiga, no, pastor, eso no es cierto, las hormigas sí tienen gobernador y señor. Le llamamos reina a una hormiga que crece más y que está encerrada, no se mueve, no puede salir al cine ni a ver un partido de fútbol como el de la América que perdió ayer. ¿Para qué me recuerdan ustedes? No, está encerrada, está secuestrada por las demás hormigas. ¿Qué tipo de reina es esa, no? Lo único que hace es parir. No se mueve, no se sabe, no está, todas las hormigas guerreras, la carga. No, nadie hace eso en el hormiguero. No tienen capitán ni gobernador. Nosotros le llamamos reina, nosotros le pusimos reina. Ellos quién sé cómo le llamarían esclava a lo mejor, no sé. Y dice, preparen en el verano su comida. Hermanos míos, esta circunstancia que el proverbista señala es de lo más importante. Resulta que las hormigas no son dirigidas por un capitán, no tiene alguien que estarles enseñando cosas, no las acondicionan con órdenes, no lo necesitan, no necesitan que les digan qué hacer. Dentro de su naturaleza biológica tienen marcado lo que van a hacer, su naturaleza les guía. Cada una según su naturaleza realiza su misión. ¿De qué se trata? De autonomía, son autónomas cada hormiga, disciplina interna, previsión. Trabajan en equipo porque su ADN, sus cromosomas, les dicen que hacen eso y lo hacen, punto. Nadie les tiene no hay coerción externa. La hormiga actúa por diseño. Nosotros deberíamos naturalizarnos también como ellas, es decir, conforme a nuestra naturaleza. ¿Se puede? No se puede, y les voy a decir por qué. Porque aquí viene el problema y la bendición. He aquí la relación de la creación de Dios y el Evangelio. Ustedes y yo también fuimos creados como las hormigas, punto. O sea, nosotros no, en cuestión de creación, igualito que las hormigas, alguien nos hizo. No existíamos y alguien nos hizo. Las hormigas no existían y alguien las hizo. Alguien las diseñó y las hizo. Alguien nos diseñó y nos hizo. Igualito, somos igual que las hormigas. Pero algunas características de nuestro diseño son especiales. Lean conmigo estas cosas, por favor. Fuimos diseñados para creer, obedecer y ser discípulos. Esa hormiga guerrera fue diseñada con unas tenazotas para defender hormiguero. Esta obrera fue diseñada con una fuerza muy grande, puede cargar 60 veces su propio peso, fue diseñada así para hacerlo. Esta fue diseñada para ser reina, tiene un abdomen más grande y se reproduce. Yo fui diseñado para creer, tengo capacidad de creer. Las hormigas no, yo sí, ustedes también. Tengo capacidad de creer, tengo capacidad de obedecer a Dios y ser su discípulo. Fuimos creados, lean conmigo, fuimos creados para adorar a Dios, para alabanza de su gloria, dijo Pablo, fuimos creados. No es que Dios necesite nuestras alabanzas, no, Señor. No es que Dios quiere que estemos diciendo qué bonito eres, qué guapo. No, si no es uno de nosotros egoísta, no. Cuando adoramos a Dios, el beneficiado soy yo. Reconozco que Él está ahí y experimento su gracia. Fuimos creados para adorar a Dios. 3, lean conmigo por favor. Fuimos salvados para ser iglesia. Las hormigas fueron diseñadas para dirigirse cada una a sí misma estando juntas. Nosotros fuimos salvados para ser iglesia. Para eso fuimos salvados. La salvación incluye como paquete de bendición ser iglesia. Por eso se duda de quienes no van a una iglesia. ¿De veras son cristianos? Porque parte de la salvación es tener una iglesia. Lean conmigo la que sigue, por favor. Fuimos llamados para servir a otros. Tenemos habilidades para conocer las necesidades de otros y servirles. Lean conmigo la que sigue. Y fuimos transformados para proclamar con hechos y palabras el Evangelio, por supuesto. Así es que podemos ser sabios y ejercer nuestra naturaleza como hacen las hormigas con la suya. Porque en el fondo de todo, eso fue lo que dice este proverbio. Mira la hormiga, oh perezoso, ve cómo trabaja, observa su actuar y haz tú lo tuyo. O sea, ¿qué, Señor? ¿Hago agujeros en la tierra? No, eso es de las hormigas. Haz lo que tu diseño que te di te lleva a hacer. Podemos ser sabios como las hormigas al ejercer nuestra naturaleza. Sin embargo, escúcheme bien, aquí está la tragedia. Mientras que nadie ha encontrado jamás a una hormiga descansando en una hamaca todo el día dentro del hormiguero, nadie nunca jamás ha visto una hormiga hacer eso. Ustedes y yo sí podemos ver en el mundo entero seres humanos que no creen
ni son discípulos, no adoran a Dios, no son parte de la iglesia, no sirven a otros y no anuncian el evangelio. Lo que acabo de decir, he aquí la perfecta definición de la necedad, la pereza y la indolencia. Y he aquí el problema básico del ser humano, podemos decirlo de esta manera: es la negación voluntaria de la vocación. El pecado original del ser humano es la negación voluntaria de su vocación. Es decir, no se me da la gana creer y ser discípulo de Dios, no se me da la gana adorarlo, no quiero ser parte de una iglesia, no quiero comunicarles a otros el amor de Dios, yo quiero vivir mi propia vida porque pues soy mujer, porque soy... Ya me aventé la canción esa, ¿verdad? Del empoderamiento y no sé qué, porque quiero hacer las cosas a mi manera. Así le hacen, perdonen, me va a salir un gallo y va a estar peor, a mi manera. Eso es lo que somos los seres humanos, la negación voluntaria de nuestra vocación, el trágico abandono de la responsabilidad que tenemos al haber sido creados por Dios, el rechazo deliberado del llamado de Dios. Este pasaje es usado por Dios para hablarnos de... Dios usa lo pequeño para confrontar lo grande, porque sí, somos la más grande creación de Dios, lo dice la Biblia. El problema del ser humano no es ignorancia, sino falta de atención. El contraste es intencional. El hombre creado, el contraste que Dios quiere hacer, el hombre creado a imagen de Dios, necesita ser enseñado por un insecto, imagínense, necesita aprender de un insecto. Seamos honestos, somos seres superiores a las hormigas. Fuimos creados con un propósito superior, con características superiores y con un destino eterno. Las hormigas no se van al cielo, no hay cielo para las hormigas. ¿Por qué se nos desafía por medio de un ser tan aparentemente insignificante como una hormiga? ¿Y por qué no podemos ser tan exactos en nuestro cumplimiento del plan original de Dios como lo hacen las hormigas, ustedes y yo? Y les voy a decir la cosa que es tan buena como mala de repente: por nuestro libre albedrío. Ese es el problema. Las hormigas no tienen libre albedrío. Dios las puso a hacer algo y eso hacen, y no fallan en hacerlo. Eso hacen. Ustedes y yo, Dios nos puso a hacer algo, pero nos dio la capacidad de decir: no me da la gana hacerlo, o sí quiero hacerlo. ¿Por qué puso eso Dios en nosotros? Porque no quiere a nadie obligado haciendo lo que Él le programó hacer. Él quería un ser parecido a Él, semejanza de Dios. ¿En qué sentido parecido a Él? Que por voluntad propia. Yo no sé cómo esos que dicen que se enamoran de una robot, porque hay unos que ya se fabricaron su robot y la programaron para que lo amara y para que le esté diciendo todo el día que amo mío, qué guapo eres. No, qué horrible eso. No, yo sí prefiero a la mía, que no es robot y que si de repente no me dice que me ama, me dice otras cositas que no voy a decir porque está enojada y porque le hice enojar. No, yo sí quiero que sea voluntario, como es voluntario lo mío. Nos creó con libre albedrío. No tiene ni nadie más de la creación de Dios tiene libre albedrío, solo nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de decidir hacer aquello para lo que fuimos creados o hacer lo que nos dé la gana. Al no escoger hacer la voluntad de Dios, caemos en la esclavitud del pecado y ahora somos dirigidos por el mal. Es decir, que no escoger el bien de Dios, queriendo ser libres, nos hizo caer en la esclavitud del mal. Esto me recuerda un problema muy serio que tienen las hormigas. Póngame ahora sí otra vez el video, por favor. El último, por favor. Las hormigas tienen una situación que se llama el círculo de la muerte. Los que estudian estos insectos dicen que eso es trágico, es terrible. Hay quien ha visto el círculo de la muerte de 350 metros. La mayoría lo ve pequeño, pero una persona en un cierto desierto encontró un círculo de la muerte de 350 metros. ¿Qué significa? Las hormigas se dirigen por feromonas. Una hormiga anda buscando alimento y de repente una encuentra un camino y llega hasta el alimento. Se regresa por el mismo lugar exactamente para que todas las demás otras sepan que ese es el camino para llegar al alimento. Y ahí van todas las hormigas a dar al alimento. El problema es que llegan al alimento y se regresan. Y en ocasiones, entre todas, pues una se va para acá y hace otro camino. Pero no hay problema mientras se distingue el camino. Pero puede llegar un suceso en el que de pronto hay tantos caminos de ida y vuelta que una va caminando por aquí y se topa con otro. Era por acá y se topa por acá. Con una que se confunda y empiece a hacer círculo. Cualquiera que pase por ahí se envuelve en el círculo y se convierte en un círculo de la muerte. ¿Cuándo se acaba? No se acaba, se mueren todas. Todas, sin excepción. Todas se mueren y dejan a la reina abandonada y ella también muere de hambre. Se llama eso el círculo de la muerte. Cuando yo vi esto, dije,
Qué exactitud tan perfecta. Por eso Dios quería que estudiáramos las hormigas. Hay momentos en los que al cruzarse unas con otras se confunden y se encierran en un círculo que les hace caminar continuamente hasta morir. Eso hace el pecado del ser humano. Eso es una gráfica descripción de las ideologías absurdas, anticientíficas, pero ahora resulta que todos la creen. No sé quién se le ocurrió por primera ocasión un camino equivocado de que tener hijos y criar hijos es una desgracia, que tener hijos y gastar tu vida cuidando hijos es una desgracia, te despersonifica, te quita tu naturaleza. Al contrario, pero alguien dijo eso y ahora hay millones de mujeres en un círculo de la muerte, destrozando su matrimonio, abandonando a sus hijos y creando una sociedad llena de muerte. ¿No se dan cuenta lo que yo me di cuenta? ¿Cuánto se parece el círculo de la muerte de las hormigas a lo que nos está pasando el día de hoy con las ideologías anticientíficas, perversas, diabólicas? Eso es la normalización de la depravación humana. Eso son la necedad y la indolencia a su máxima expresión. ¿Cuál es la salvación para las hormigas? Si un día te topas en algún lugar y ves un círculo de la muerte, ¿tú crees que están jugando? No, están muriendo. Yo recuerdo de niño, vivía cerca de la orilla de la ciudad y recuerdo muchas veces haber visto eso. Creíamos que lo que estaban haciendo, que así era. Ahora me doy cuenta que no, estaban muriendo. ¿Saben cuál es la única salvación? Que alguien intencionalmente, ellas no se pueden salvar a sí mismas, es imposible, no se puede. Ese círculo las va a llevar a la muerte. Montones, miles de hormigueros en el mundo se han acabado por causa de eso. ¿Sabe qué es lo único? Un agente externo, algo externo que llegue y ponga un obstáculo para que no sigan, no vuelvan al ciclo. Ponga una piedra, ponga un tronco, algo, escarbe y saque tierra para que ahora ellas empiecen a buscar de nuevo, porque están vueltas locas, creen que van en el lugar correcto. Y esa piedra que les ayuda a desviarse, a abandonar la confusión y a encontrar el camino. Hermanos míos, Cristo es esa piedra. No en vano se le llama a Él también la piedra del ángulo. La cruz de Cristo es ese obstáculo. Un obstáculo para el mal, un obstáculo que nos detiene del mal. Es un hombre muriendo por nosotros, diciendo: no sigas ese camino, no sigas. Abriendo una puerta para la salvación. Sí, estas enseñanzas de hormigas y demás no es etología, no es zoología, pues, en términos generales, no es solamente consejos para cómo ser trabajador buenos, no. Es un mensaje cristocéntrico. Los seres humanos fuimos creados con propósitos extraordinarios, maravillosos. Y la fe cristiana, el convertirse, el ser cristiano es ser sabio para aprender de la creación de Dios y vivir nuestra propia creación, para ser diligentes en lo que nos toca hacer y negarnos a la indolencia. Es aceptar que en este mundo estamos en un círculo de muerte y que Cristo es el obstáculo del bien que nos puede salvar. Amemos la vida, demos todo nuestro esfuerzo para ejercer nuestra naturaleza. No rechacemos nuestra naturaleza original, creer en Dios, ser sus discípulos. Escuchemos la voz del Señor que nos dice: mira, no te distraigas, observa mi creación, únete a mi dinámica. Yo creo un mundo bello para ti, pero el pecado lo está arruinando todo. Sin embargo, aún hay esperanza. Sígueme, yo soy el camino. Eso nos dice Jesús a ti y a mí. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de compartir esto con mis hermanos y hermanas. Gracias porque hay unas simples hormigas y su vivencia, Señor, algo maravilloso que tú creaste. Ahora que recuerdo, no es tan simple, es muy complejo, pero eso que creaste nos da camino, Señor, nos da fe, nos da oportunidad para creer en ti, para entregarte nuestra vida. Te pido, Señor, que bendigas a todo el mundo aquí. Sigue orando, mi hermano, por favor. Y tengo una pregunta para ti y solo un instante lo voy a hacer. Le quieres decir a Jesús: Señor, entra a mi vida. Reconozco que estoy dando vueltas con el mundo entero. Reconozco que no te he entregado mi vida, que no te he entregado mi ser. Pero hoy quiero hacerlo, Señor. Aquí estoy, quiero entregarte mi vida. Me creas que para un propósito quiero cumplir ese propósito. Quiero cumplir ese propósito por el que me creaste. No quiero fallarte en eso. Si quieres decirle eso al Señor ahí en tu lugar, levanta tu mano y déjame orar por ti. Hay alguien que toma esa decisión. Dios te bendiga. Te felicito. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Le felicito. Dios le bendiga.
Dios les bendiga. Si alguien más toma esa decisión, hágamelo saber, por favor. Dios les bendiga. Señor Santo, ponga en tus manos a estos nuevos hermanos. Bendícenos a todos. Y sí, Señor, cumple tus propósitos en nuestra existencia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.